SER Podcast. Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica. Eres tú quien va a cambiar el mundo, quien destrozará las teorías de la humanidad. En La Ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz. Eres tú el duende oculto que alimenta mi locura y consume toda realidad. En los estudios de Radio Córdoba, como casi siempre, José Carlos Ruiz, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlas. ¿Qué tal? ¿Estás preparado para viajar la próxima semana a Tenerife? Sí, claro. No nos falles. Oye, esta ventana filosófica vamos a abrirla hoy, si te parece, con un decíamos ayer en toda regla. Porque ahora hace exactamente, creo que son 3 meses, ¿no? Estuvimos haciendo un programa especial en Baena, en tu tierra, en Córdoba. Sí. Y ahí estuvimos acompañados de alumnos que forman parte de la primera promoción del grado de Matemáticas y Filosofía de tu universidad, de la Universidad de Córdoba. Y comentamos aquel día que entre las muchas asignaturas que había en el temario hay una que se llama Pensamiento Crítico, y hablamos tanto sobre este concepto que yo creo que estaría bien detenernos, aunque sea una tarde, un momento, un ratito, para ver qué entendemos exactamente por pensamiento crítico. ¿Te parece que vayamos por ahí? Venga, ¿o qué? venga. Por cierto, ¿tú cómo comienzas y por qué a interesarte por esto, por el pensamiento crítico? Bueno, hace ya unos 14 o 15 años más o menos. Creo que en alguna vez lo hemos contado, ¿no? A ver. Mi hijo vino del cole, tendría 6 añitos, Sí. cosas así, y llevaba una temporada. A él le gusta mucho el fútbol. Pero claro, es muy desmañado para jugar, no se le daba bien. Entonces, claro, no lo elegían sus amigos nunca para jugar, a excepción de cuando llevaba la pelota. Y me venía un día tras otro a casa muy desanimado, lo típico de esas edades, ¿no? Y no le echábamos cuenta porque yo pensé que se iba a dar cuenta él de ese análisis que se suele hacer sobre por qué te quieren y por qué no te quieren en el juego, ¿no? Uh-huh. Pero notamos, mi mujer es docente también, y entonces nos dimos cuenta de que no tenía los recursos necesarios para hacer ese análisis. Es decir, que con 6 años, dentro de sus limitaciones, era incapaz de analizar la situación y de sacar conclusiones. Y a partir de ahí entonces me propuse trabajar los criterios que hacían falta para educar a alguien en el pensamiento crítico, y empecé hace 14 o 15 años y ya no he parado. O sea, Pero eso sería pensamiento autocrítico en ese caso, ¿no? Bueno, no es sea, tanto reconocer tus propias limitaciones, en este caso en un juego, ¿no? Bueno, claro, pero esto, fíjate, a mí eso no me agobia tanto, porque al final yo sé que un niño va creciendo y el principio de realidad se impone, lo que implica que de alguna manera va a aceptar tus limitaciones pensando o sin pensar, porque se va a evidenciar, es decir, la realidad va a llegar a ponerse como tal. Pero lo que a él le frustraba era por qué aquellos que él consideraba sus amigos en cualquier otro ámbito de juego y que lo aceptaban y lo integraban, en ese ámbito en concreto no entendía por qué esos amigos no lo querían. Él sabía que era porque no jugaba bien, pero él, digamos que supeditaba el fútbol a la amistad estaba por encima. Entonces, claro, desde esa perspectiva él no lo entendía. Y yo no quería decirle, es que estos amigos son unos interesados, que es lo que muchos padres o madres hacemos. Es decir, le ahorramos el discurrir y le das la solución a tu hijo directamente. Es decir, piensas por él y dices, no te juntes con menganito porque no te conviene. O este solo te quiere cuando llevas la pelota y es un interesado y tal. Si tú haces el proceso, le quitas el juicio a él. Entonces a mí no me interesaba darle la conclusión. Yo lo que quería es que él llegara y que se diera cuenta de que hay amigos por interés. Bueno, esto lo decía Aristóteles, ¿no? Decía que había amigos por interés y la amistad dura lo que dura el interés. Hay amigos por diversión y la amistad dura lo que dura la diversión. Y luego está el amigo auténtico. Entonces, claro, pero si se lo haces tú, al final no aprende, no tiene esa capacidad de discutir. Oye, ¿y este episodio que acabas de contar te serviría para trazar una definición más o menos precisa de qué es el pensamiento crítico? Bueno, a ver, es complicado porque no hay una definición científica, pero en Román Paladí, para que todo el mundo nos entienda, Román Paladino, que me va a matar. Ya, por eso Paladino, ya estaba ahí. Lo he puesto rápido, Sí, bien. Es una herramienta intelectual que todos traemos de serie y que te sirve de alguna manera para interpretar tanto a ti como al mundo. Es decir, es un instrumento de decodificación de la realidad. La decodificamos de esa manera. Mira, hay dos filósofos, bueno, dos especialistas en pensamiento crítico que a mí me gusta cómo lo definen, que es Richard Paul y Linda Elder, y ellos dicen que el pensamiento crítico es el arte de analizar
y de evaluar el pensamiento con el objetivo de mejorarlo. Es decir, tú evalúas y analizas tu pensamiento con el propósito de que sea cada vez mejor. Eso sería la base del pensamiento crítico para ellos. Pero yo creo que es más sencillo entenderlo como ese instrumento para decodificar la realidad que todos tenemos. Estos dos nombres que acabas de citar, Richard Paul y Linda Elder, ¿estos son norteamericanos? Sí, son los creadores de la Fundación para el Pensamiento Crítico. Muy bien, pues resulta que en las universidades de Estados Unidos ahora mismo se observa una tendencia muy preocupante, que es el rechazo directo al pensamiento crítico. Es decir, para ahorrarte complicaciones o esfuerzos mentales, según qué temas ya directamente no se abordan. Esto el filósofo y pedagogo José Antonio Marina, la última vez que estuvo aquí en La Ventana, hace ya un tiempo, nos advertía de esta tendencia. El pensamiento crítico en las universidades está asombrosamente de capa caída. Es decir, el pensar que alumnos de universidades de élite se dirigen como son por ejemplo la de Harvard o la de Columbia, se dirigen al rectorado diciendo que prohíba que intervengan en la universidad pensadores que planteen ideas inquietantes, porque esas ideas inquietantes les impiden estudiar bien. Vamos a ver, si unas personas que están dirigidas a ser la élite de una nación empiezan a decir no quiero conocer ideas inquietantes porque me perturban, eso significa que van a ser de una credulidad absolutamente pasmosa. Pero es que es lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, me parece tremendo. Pero vamos, fíjate, me parece lo peor de todo. Pero es que está pasando. Y de hecho, yo no sé si llegará aquí, pero es que la educación no es un refugio frente al conflicto intelectual. Todo lo contrario. Es decir, tú no puedes llegar a un sistema educativo a estos niveles y pedir amparo con las ideas. Porque al final lo que estamos viendo es que la sensibilidad se ha convertido en un principio rector de esta sociedad. Y claro, en esa subjetividad de la sensibilidad tienes que tener mucho cuidado de convertirla en dogma, porque cada uno tiene su propio criterio sensible. Entonces, desde la perspectiva académica, es un crimen, es un atentado contra el pensamiento crítico el cercenar una postura simplemente porque tu sensibilidad esté por encima de, por ejemplo, la libertad de opinión o la libertad de criterio, ¿no? Es tremendo porque estamos viendo en todos los sectores. Es tremendo porque despertar la capacidad de análisis crítico resulta fundamental para los estudiantes, que efectivamente son los que en teoría el día de mañana van a llevar las riendas de todo esto. Pero a ver si nos entendemos exactamente qué implica aprender a pensar. Esta idea y una respuesta a esta pregunta se plantea claramente en una película que seguramente muchos oyentes recordarán, de Federico Lupi, Lugares Comunes. Él hace el papel de profesor y en un momento dado expone a sus alumnos, que conecta directamente con esto que estábamos hablando, la siguiente reflexión sobre el valor y la importancia de la educación. Me preocupa que tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, es dar información. Pero enseñando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar esa información. No obliguen a sus alumnos a estudiar de memoria, eso no sirve. Lo que se impone por la fuerza es rechazado y en poco tiempo se olvida. Ningún chico será mejor persona por saber de memoria el año en que nació Cervantes. Pónganse como meta enseñarles a pensar, que duden, que se hagan preguntas. No los valoren por sus respuestas, las respuestas no son la verdad. Buscan una verdad que siempre será relativa. Las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas son ya lugares comunes, pero no pierden vigencia. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué? Si en esto admitimos también eso de que la meta es el camino, como respuesta no nos sirve. ¿Dónde hay que firmar para que circule esta reflexión? Es una lección magistral. Tal cual. Claro, pero fíjate, incluso hace poco discutía con un colega mío, profesor de universidad, porque me decía que el ámbito de discusión política es la clase universitaria, ¿no? Y entonces que él implementaba su opinión incluso a nivel político. Y entonces yo le interpelaba y decía, es que enseñar no es adoctrinar, que es lo que acaba de decir Federico en Lupi. absoluto. Me decía, pero es que en la universidad son mayores de edad. Digo, pero tú tienes un principio de autoridad por encima de ellos y muchos más años de experiencia, con lo que tu capacidad retórica o de adoctrinamiento frente a unos alumnos que están en un proceso formativo es muy delicada. O sea que hay que tener mucho cuidado cuando uno entra en un aula y se encuentra
con una audiencia, digamos, con un criterio sometido a un principio de autoridad, porque entonces es muy fácil adoctrinar y a veces no te das ni siquiera cuenta. Pero ¿sabes qué pasa además, José Carlos? Yo creo que el uso del verbo adoctrinar se ha pervertido de tal manera, y como se ha metido dentro del debate político o pseudopolítico y se utiliza de manera absolutamente torticera, confundiendo lo que es transmitir valores o comunicar enseñanzas concretas con ir a adoctrinar, que es meterte en una senda y que no saques las orejeras de burro de ahí, pues claro, pierden incluso valor las palabras, ¿no? Y en este caso me parece que es evidente. Es cierto que se ha prostituido un poco el término, pero al igual que se han creado términos nuevos que han colonizado el espacio público, como blanqueamiento, ¿no? O como cancelación. Es decir, que de repente entran unas narrativas desde la subjetividad, más emocionales que racionales, que condicionan el discurso público. Y fíjate, ahora que está, no iba a decir que está de moda, no, ahora que una gran amenaza para todo, para la convivencia, para la higiene social, para todo, es la desinformación, es la epidemia de bulos, el populismo, etcétera, etcétera. Bueno, lo de tener un pensamiento crítico y la capacidad para decodificar lo que te llega, creo que es fundamental. No hace mucho, igual te acordarás tú, estuvimos aquí en La Ventana hace unos meses ya, con José Antonio Martínez Soler y con su hijo, con Eric Martínez, que han escrito a 4 manos el libro Franco para jóvenes, que bueno, para dar a conocer la historia de la dictadura, de lo que ocurrió en este país. Me acuerdo, y claro, José Antonio Martínez Soler, que ha sido un periodista toda la vida y tal, no sé qué, descubrió cosas que le dejaban absolutamente alucinado. La culpa es nuestra, la culpa es de los mayores, porque la muerte, el asesinato de Lorca ha hecho que Franco pase a la historia como un tío cruel, como un hombre, de verdad, perdió la guerra el día que asesinaron a Lorca, el 19 de agosto del 36. Eso fue un cambio total en la guerra civil. Y me parece que los jóvenes que no sepan lo de Lorca, en la universidad yo recuerdo, yo fui profesor titular en la universidad, 10, 12 años, y no tenían ni idea del franquismo tampoco, ni idea, y se equivocaban de fecha, pensaban que era el siglo XIX. Ese desconocimiento es muy grave porque te genera indefensión ante los bulos, las mentiras. Es muy fácil manipular a alguien que es ignorante y muy difícil a alguien que tiene pensamiento crítico y conocimientos. Que alguien en una universidad crea que el franquismo fue del siglo XIX, bueno, no sé. Es que no. Pero El día que lo contó, es que nos quedamos de verdad. Bueno, hay mil cosas que están pasando a nivel de el conocimiento de la historia de España o la historia mundial. Sí. Pero a mí no es lo que más me agobia. O sea, créeme que la oquedad en el desarrollo del análisis crítico me parece más preocupante. Porque a veces se asocia la ignorancia, muchas veces como el principal mal del desarrollo del pensamiento crítico. ¿Y no es la ignorancia? No es así. No lo es. ¿Cuál es? El ignorante puede llegar a un momento en el que tome conciencia de esa oquedad y entonces se le abra un horizonte de posibilidad del conocimiento. O sea que digamos que hay un principio de posibilidad con el ignorante. El problema del desarrollo del pensamiento crítico, el mayor obstáculo, creo yo, tiene que venir, suele venir cuando un sujeto tiene deseo de tener razón, es decir, cuando desea tener la razón. Que esto es muy delicado porque no le interesa conocer la verdad, sino poseerla. Es decir, no es un tema de indagación, incluso a nivel colectivo o podría ser hasta individual. No le interesa esa parte, lo que le interesa es poseer. Entonces, cuando el sujeto tiene deseo de tener razón, le da igual la verdad. Lo que quiere es la hegemonía de su idea por encima de cualquier otra. Y luego estaría también el miedo a la intemperie, es decir, la necesidad de pertenecer, que sería lo que a día de hoy estamos viendo como ideologías, es decir, sea la que sea, ya sea religiosa, ya sea política, me es indiferente, ¿no? Tener tu burbuja. Pero, ¿verdad? Sí, y ese efecto burbuja hace que tú delegues los procesos cognitivos a alguien que te lo ha dado resuelto. Y como te lo ha dado resuelto, pues no necesitas proceder. Oye, el pensamiento crítico, más allá de enseñarlo, de aprenderlo, ¿se puede entrenar? Quiero decir, ¿hay rutinas? ¿Hay rutinas? Sí, mira, nosotros hemos desarrollado en los últimos 2 años, y de hecho ya se han publicado en algunos libros de texto, rutinas de pensamiento porque la idea es que el pensamiento crítico se entre por los poros de la identidad y se hibride con el sujeto como un modo de ver la vida. Es decir, no se trata de que tú le digas cómo tiene que pensar, no. sino que poquito a poco adquiera
rutinas de pensamiento que se convierten en hábitos, es decir, que se convierten en una seña de identidad. Y de las muchas rutinas que hemos creado... Pon algún ejemplo, venga, a ver si lo entendemos mira, mejor. son 5 o 6, por ejemplo, la del pensamiento cuidadoso, que es una rutina muy singular. Es una rutina que hace que el niño, cuando está en clase y tiene que tener un criterio de algo, es decir, la rutina es muy sencilla porque lo que tiene es que responsabilizar, es decir, tener cuidado de lo que va a decir o de lo que va a hacer, porque tiene que prever las posibles afecciones de lo que dice y de lo que hace. Entonces se tiene que responsabilizar y tiene que comenzar, por ejemplo, una cosa muy simple, diciendo, cuando levanta la mano y va a comentar algo frente al grupo, si lo que va a decir comienza siendo una opinión, una certeza, un dato científico, es decir, bueno, yo opino. Entonces, cuando la comunidad de indagación, que es la clase, ya está acostumbrada a esta rutina, ya todo el mundo sabe que él está opinando y por lo tanto está abierto a interpretación y todos pueden participar con su opinión. Pero pon un ejemplo si concreto, dice... pon un ejemplo concreto. A ver, en una clase, plantear qué, un problema donde existan diversas perspectivas, por ejemplo. No, por ejemplo, el otro día en clase con los de segundo de primaria, ahora con el tema de los mundiales, estábamos hablando de el mejor jugador de fútbol, ¿vale? De los mundiales. Y entonces había uno que decía, es Menganito, pero entonces había otro que le corregía y decía, tú no digas es, porque es significa que ya no se puede discutir, le decía el otro. Tú crees o tú opinas. Entonces, desde esa perspectiva tenían que empezar a justificar con datos y ya entraban en un nivel que ya no era realmente solo opinión, sino una opinión corroborada con datos. Y luego hay otro ejercicio muy básico para que ese pensamiento cuidadoso se desarrolle, que es el juego de rol. ¿Qué es el juego de rol? El juego de rol es, yo te pongo un problema, como por ejemplo, pues se va a prohibir los patinetes en el centro, ¿vale? Imagínate que te digo que en el centro de la ciudad se van a prohibir los patinetes. Y ahora le pregunto a los alumnos que qué opinan sobre este tema. Y cada uno va a desarrollar su opinión desde la perspectiva del alumno, pero le exijo que se pongan en la perspectiva del comerciante que está allí, en la perspectiva del peatón, en la perspectiva del policía. Claro. Es decir, lo que hago es te esfuerzo a que antes de que tu perspectiva sea la hegemónica, tengas que utilizar perspectivas divergentes para que entiendas que no es tan sencillo contestar a una cuestión como esta. Lo cual nos conecta con la empatía, todo eso que acabas de decir. Pero la empatía es más emocional. Sí, pero si tú te colocas en el lugar del comerciante, en el lugar del peatón, en el lugar del policía que regula cómo va todo por la calle y tal, estás ejerciendo también, de alguna manera, un ejercicio de empatía. Sí, ya sé que es más emocional, pero... No, pero sin duda, pero es que cuando tú esto lo haces un día y otro día y vas poniendo distintas situaciones, ya no, el sujeto no es tan hegemónico en su criterio, sino que separa, o sea, toma distancia. De hecho, uno de los criterios más importantes para trabajar el pensamiento crítico en el aula es la demora. Es decir, no puedes tener el cronómetro corriendo, sino tienes que darle su tiempo para que cada uno con su capacidad vaya desarrollando ese proceso de criterio. Pero el pensamiento cuidadoso, que ya lo desarrollaba Matthew Lipman en Filosofía para Niños, es una de las rutinas que poquito a poco se va convirtiendo en hábitos y funciona muy bien como criterio de pensamiento crítico. Está claro, hay que pensar. A ver, José, ¿cómo cerramos hoy esta ventana filosófica? ¿Bibliosofía, mitosofía, pelisofía? Mira, ¿qué tienes hoy? No, hoy. Bueno, podíamos meter series y películas que hay unas pocas para trabajar esto, pero bueno, hoy por recuperar el tema del libro, que hace tiempo que no recomendamos ninguno, una bibliosofía muy sencillita que cumple ya mismo 100 años, porque se publicó en 1930, y es La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset, que es un clásico, pero es que cuando lo lees todavía tiene pinceladas de contemporaneidad, es decir, tiene un aroma de lo contemporáneo, porque lo que te viene a decir de alguna manera es que la masa, el hombre masa, es un sujeto que no depende de su categoría social o de su estatus, sino que puede surgir en cualquier momento, porque es un individuo que está satisfecho de sí mismo, que no reconoce instancias superiores, que no admite jerarquías de conocimiento ni de excelencia, ¿no? Y que va inundando todos los sectores de la sociedad por todos lados. Y de hecho, él hace una crítica a la civilización de su momento que se puede traer a la contemporaneidad y se lee con mucha facilidad. Entonces, todo aquel que quiera acercarse a Ortega, que lo haga, porque no tiene un ápice filosófico profundo en el sentido de la lectura, sino que corre pluma con mucha facilidad, ¿eh?
José Carlos Ruiz, hasta la próxima semana, amigo. Venga, nos vemos. Cuídate mucho, un abrazo. Chao. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.